doctor Alfredo Reyes Kraft. Me voy a permitir decirles una semblanza del doctor. Es doctor en Derecho con mención cum laude por la Universidad Panamericana, posgrado en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y curso de especialidad en contratos y daños en la Universidad de Salamanca. Ha sido director, contralor jurídico de Banco del Atlántico, miembro del Comité Consultivo del NIC México y presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Actualmente es Innovation Concepts Regulation, director en Grupo BBVA y socio director fundador de Lex Informática Abogados. Además es vicepresidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Internet, coordinador del Grupo de Trabajo de Banca y Comercio Electrónico de la Asociación de Banqueros de México, secretario del Consejo Directivo del GS1 México, Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico AMESE, vicepresidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara Internacional de Comercio, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, coordinador nacional del ISO EIS JTC, integrante del grupo impulsor de la legislación en materia de comercio electrónico, colaborador de la comunidad Alfa Red e integrante del capítulo mexicano de Internet Society. Obtuvo el B-Secure Award 2009 y además el reconocimiento a MIPSI a la trayectoria en Internet 2008-2012 de manos de la comunidad de socios y asociados de la Asociación Mexicana de Internet. Primer mexicano en obtener la certificación CDPP, Certified Data Privacy Professional, de parte del Data Privacy Institute del ISM Forum Spain. Esta certificación acredita un alto nivel de especialización en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal, tanto en un contexto europeo e internacional, así como un dominio de los fundamentos que rigen la seguridad de la información. Profesional certificado en protección de datos personales, en seguridad de la información por normalización y certificación electrónica, certificado senior número CSDP 00813 con una vigencia de 3 años a partir del 7 de junio de 2013. Hasta 2013, profesor titular de la Cátedra de Derecho Informativo, Informática Jurídica, en el posgrado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Universidad Panamericana, de la Maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Infotec y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Maestro de la Cátedra de Comercio Electrónico en el doctorado en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. Autor del libro La firma electrónica y las entidades de certificación, publicado por Editorial Porrúa en 2003, con 2 ediciones. Coautor de los libros Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aspectos Legales, Protección de Datos Personales, La Voz de los Actores, Editorial Tiro Corto Editores, primera edición en 2010, Los Datos Personales en México, Perspectivas y Retos de su Manejo en Posesión de Particulares, Porrúa 2012, La Protección de los Datos Personales en México, en 2013, autor de La Voz, Legislación Mexicana en Materia de Protección de Datos Personales, Autorregulación y Sellos de Confianza en la Obra Jurídica Enciclopédica, volumen Derecho Informático e Informática Jurídica, publicada por Editorial Porrúa y el Centro de Investigación e Informática Jurídica de la Escuela Libre de Derecho, coordinada por Juan Pablo Pampillo y Manuel Alejandro Munive, México 2012 e Internet, columna vertebral de la Sociedad de la Información, Miguel Ángel Porrúa, 2005. El día de hoy nos va a hablar de los retos de la privacidad en la economía digital. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Unir México al área de Derecho. Le dejo. Muchísimas gracias, Beatriz. Pues ya pasó la parte penosa del ridículo, pero vamos a platicar un poco sobre los retos de la privacidad en la economía digital. Yo solo quisiera hacer una aclaración. De hecho, hay una pequeña desactualización en la parte del currículum. Actualmente ya no estoy en BBV, hace 5 años me jubilé y yo pensaba que con la jubilación iba a poder estar mucho más tranquilo y pues ahora estamos trabajando más que nunca, gracias a Dios. Entonces también participamos en una fundación suiza
que se llama Glife, y ya después les platicaré un poquito de qué hacemos con todo esto, pero pues vamos a entrar en materia. Si pudiéramos darle a la siguiente lámina, por favor. Una cuestión importante que debemos de tomar en consideración es que fíjense cómo en un minuto de nuestro día pueden pasar infinidad de cosas. Más de 147,000 fotos en Facebook, 41 millones de conversaciones en WhatsApp. Aquí tienen Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Spotify. Es algo que pues ya es parte de nuestra vida, y pues estas nuevas tecnologías, esto pues ya no son nuevas, ya son actuales, es en donde hoy por hoy estamos. Y es en ese sentido donde tenemos que empezar a platicar de un concepto que se denomina ciberespacio. Si le damos otro clic, por favor, para ir viendo, son cuatro bullets. La primera parte: la sociedad es en donde nacemos, en la que estamos inmersos de manera cotidiana. La sociedad virtual es intangible, depende de la real, pero posee sus propias características. La sociedad tiene límites locales, fronteras geográficas y políticas, pero la virtual traspasa esas demarcaciones y fluye en ámbitos transfronterizos. Su referente es global. Es en el ciberespacio donde se mueve la sociedad virtual, donde se modifica la percepción espacio-tiempo. Los usuarios, los actores, los observadores de la sociedad virtual crecen de manera exponencial y clarifican sus derechos, los comparten y los refuerzan. El ciberespacio se vuelve entonces un terreno educativo, de investigación, de transacciones comerciales y de mercado, de política económica, de denuncia, de lucha social y, ¿por qué no?, de crimen. Esta sociedad crea nuevas identidades, nuevos ciudadanos. Se denomina el término netizen, es decir, net es red y citizen, ciudadano. En consecuencia se generan nuevos términos, nuevas ocupaciones y quizá hasta nuevos delitos, como los que llevan a cabo los hackers y los contrahackers, así como los introducidos por los virus y los antídotos, para defenderse de los ataques de quienes por gusto, curiosidad, reto o maniobra destructiva bajo contrato se hacen de bienes, trabajo y conocimiento de otros. Vivimos en una sociedad virtual. Por favor, la siguiente lámina. Toda esta conversación, otro clic por favor, como toda esta conversación conectada está transformando también al público. Como Narciso, también nos dejamos seducir por nuestra propia imagen en línea y la tentación de tener cada vez más lazos sociales. Es posible que en estos tiempos de máxima conectividad existan menos conexiones reales que nunca. Marshall McLuhan, un prestigioso teórico de los medios de comunicación, pronosticó ya esta posibilidad hace más de 40 años, cuando afirmó que la extensión conduce a la amputación. Con los teléfonos celulares y los dispositivos conectados a redes sociales, estamos frente a pantallas y de forma virtual con amigos en los 5 continentes, pero tal vez a costa de una conexión auténtica con el mundo. Pudiéramos llegar a un llamado estado de soledad compartida. Nos acercan con los lejanos, pero nos alejan de los cercanos. Otra lámina, por favor. Vivimos conectados y cada vez somos más. Hay más de
4.660 millones de usuarios de Internet en el mundo y 92 millones de usuarios de Internet en México. El 71% de la penetración en nuestra población mexicana de 6 años en adelante, fíjate nada más el grado de penetración que ha tenido. 7 de cada 10 internautas utilizan Internet desde hace 8 años o más. Más de la mitad de los internautas mexicanos se encuentran conectados las 24 horas y el 90% se conecta por su teléfono celular. En el pasado podíamos desconectarnos de los medios y era muy sencillo, solo apagar el dispositivo, salir del sistema. Ahora esto constituye la excepción a la regla y para muchos motivo de conflictos. Ante la sugerencia de que se desconecte, un joven de hoy nos va a decir: ¿desconectarse? ¿Qué es eso? ¿Por qué me castigas? Casi siempre estamos conectados a un dispositivo con acceso a Internet, bien sea un teléfono inteligente, un monitor de ejercicio, un iPod, un reloj, una tableta, un videojuego o una pantalla. Tenemos extensiones de nuestro cuerpo en forma de sensores, señales y servidores que registran cantidades enormes de datos acerca de cómo vivimos, nuestro día a día, la gente que conocemos, los medios que consumimos, a dónde vamos y la información que buscamos. En efecto, los medios nos siguen a todas partes y lo verdaderamente importante es que cada vez somos menos conscientes de su presencia. Vámonos otra lámina, por favor. Mantenemos relaciones muy íntimas, por favor otro clic, con nuestros dispositivos conectados. A los pocos minutos de habernos despertado, la mayoría ya estamos consultando el teléfono móvil. Lo consultamos más de 150 veces a lo largo de la jornada y pasamos el equivalente a más de 3 horas diarias con un móvil pegado en la oreja. A medida que estos aparatos se han vuelto omnipresentes, cada vez hay más datos de nuestra vida almacenados de manera casi permanente en servidores, los cuales pueden ser consultados por otros. Y estoy incluyendo en este término empresas y agentes de gobierno. Vamos a otra lámina, otra más. Por favor, un clic. Nadie te conoce mejor que mamá. La idea que todo puede medirse, cualificarse y almacenarse representa un cambio fundamental para la condición humana. Durante miles de años hemos vivido según la idea de que somos responsables ante un Dios omnipotente que todo lo ve y que nos vigila por nuestro propio bien para garantizar nuestra salvación. Por esa, entre otras muchas razones, resulta tan efectiva la religión. Ahora, en cambio, en tan solo unos pocos miles de años, hemos reproducido esa red omnipotente que todo lo ve aquí en la tierra, impulsados por motivos menos elevados y quizá aún más efectivos, comercialmente hablando, claro. Nadie te conoce mejor que mamá, claro, excepto Google o agencias del gobierno como la sucesora del CISEN. Vamos, otra lámina, por favor. También estamos inmersos, si quieres le damos 1, 2, 3, 4, 5 para abrir las láminas. También estamos inmersos en una era de inversión mediática sin precedentes. Hemos pasado de un primer Internet basado en la web al mundo siempre conectado posterior a la computadora personal. Pronto entraremos en la era de la informática generalizada, en la que todos los aparatos y objetos construidos estarán conectados y serán interactivos, con capacidad de recoger y emitir datos, en lo que se ha dado en llamar el Internet de las cosas.
dispositivos inteligentes, ¿no? Generamos de verdad una dependencia directa a dispositivos. Hace 2 años, pues me asaltaron entrando al periférico en la Ciudad de México. Se llevaron mi computadora, mi teléfono celular, el reloj. Lo que más extrañé fue el teléfono celular. ¿Por qué? No tanto por el valor del teléfono celular, porque no sabía dónde iba a tener juntas ese día, no me sabía siquiera el teléfono de la oficina. ¿Qué tuve que hacer después de haber sido asaltado? Antes que ir siquiera al Ministerio Público, ir a comprar otro dispositivo para tener acceso a mi propia información. Generamos dependencia respecto de los dispositivos. En el pasado reciente, el ritmo del cambio tecnológico ha sido rápido, pero se está acelerando. Las cifras hablan por sí solas. En 1995 había aproximadamente 50 millones de aparatos conectados a Internet. En 2011 el número de conexiones pasaba los 4.300 millones y la mitad eran máquinas. Aquel año nos quedamos sin direcciones de Internet y ahora se emplea otro mecanismo para direcciones llamado IPv6. Partiendo en el inicio para el IPv4 de utilizar o reasignar direcciones por llamada, muy similar a un conmutador telefónico. Este modelo va a crear 340.000 millones de direcciones IP únicas. Se trata probablemente de la cifra más grande jamás manejada por los seres humanos en el diseño de algo. En orden de magnitud, el número de átomos que contiene el universo solo es 40 veces superior al número de direcciones de Internet existentes. Y ojo, el hombre no creó el universo. Pero sí hay una cifra que tenemos que abordar y pronto. En unos años es probable que exista más de 1 billón de dispositivos conectados a Internet. Nada crece más rápido sobre la Tierra que este medio. Es decir, el número de dispositivos conectados y los datos que estos emiten. Por supuesto, la mayoría no son personas, pero no debemos subestimar el impacto en nuestro mundo mediatizado de 1 billón de aparatos emitiendo señales y enviando información. Vamos a la siguiente, por favor. La tendencia hacia la globalización viene impuesta por el carácter independiente, multicéntrico y multicultural de los fenómenos que gravitan sobre el horizonte presente de la reflexión jurídica. La globalización es el término con el que se alude a los actuales procesos integradores de la economía: financiamiento, producción y comercialización. No supimos ver que la arquitectura de Internet sería abierta y que el poder se distribuiría, que cualquier nodo podría ser un servidor o que un directorio no funcionaría jerárquicamente como lo habían hecho la industria o las empresas de medios de comunicación. Internet se concibió para fines militares y académicos, pero llevaba dentro el germen de una serie de valores concretos referidos al acceso abierto sin puntos centrales de control. Y este acceso abierto ha sido determinante para el rápido crecimiento de todo tipo de medios nuevos. Diversidad y apertura han definido el entorno de los medios de última generación y no ha sido, de verdad no ha sido por casualidad. No había ningún determinismo tecnológico en juego. Ante este panorama son muy numerosas las políticas que se diseñan para garantizar la privacidad y prevenir la seguridad a través de ciberespacio frente a los ataques que se dirigen contra los más diversos objetivos. Así, entre los más recurrentes y vulnerables, cabe señalar
la prevención de los ataques a los sistemas de información. Estos ataques, motivados principalmente por afán de logro, como la extracción de datos personales de manera ilegal, sin que el usuario sea consciente de ello, el secuestro de la información contenida en nuestras computadoras y dispositivos, como el caso del famoso y muy actual ransomware, en donde grandes instituciones han caído de una manera tremenda. Los retos ocasionados con el advenimiento de los entornos inteligentes. Fíjate, hoy por hoy todo es inteligente, el teléfono inteligente, la televisión inteligente, la lavavajillas inteligente, el horno de microondas inteligente. La cuestión es que si a ese inteligente lo cambiamos por inseguro, sería muchísimo más real, porque los proveedores precisamente que distribuyen estos equipos tienen más cuidado en la funcionalidad originaria del producto que medidas de seguridad, y algunos ataques muy importantes a ciertas empresas e incluso domicilios particulares se hacen por el control remoto de la televisión o pues el acceso al aire acondicionado para poder modularlo desde tu teléfono celular. Otra cuestión son los retos relacionados con la sensibilización de los usuarios. Este es un problema importante. Por ello, la ciberseguridad ha de contemplarse tanto desde la perspectiva de la prevención y de la vigilancia, y a su vez como una reacción cuando el delito se ha producido. Cuando lo que está en riesgo es la defensa de las personas y del medio ambiente, la prevención y control del fraude, la necesidad de mantener la eficacia y la eficiencia en los procesos de negocio, la preservación de la privacidad, la confidencialidad de la información, la integridad de datos almacenados o transmitidos, la autenticación de los usuarios y los sistemas, la trazabilidad de los actos de negocio y el cumplimiento de las leyes, regulaciones y estándares, tanto nacionales como internacionales, así como la gestión de procesos de seguridad y otros procesos análogos, sin desdeñar otros aspectos importantes, como pueden ser la salvaguarda de bienes propios, yo no sé qué está pasando aquí, pero, o ajenos, el uso de mis identificaciones o mis identificadores, o la reputación de las personas, marcas o de las propias empresas. Es impresionante a dónde estamos llegando. Miren, en la Asociación de Internet, vámonos a la siguiente lámina, por favor. Hicimos un estudio, se nos ocurrió hacer el estudio de qué pasaría si un día, nada más un día, nos quedamos sin Internet. La afectación respecto de la ausencia de Internet nos afectaría en el 8% de las actividades primarias. Como ustedes saben, las actividades primarias son aquellas que se encargan de producir y conseguir la materia prima, como puede ser la agricultura o la ganadería. Por otro lado, tenemos el 35% de las secundarias que transforman la materia prima. Un ejemplo es una fábrica. Y el 54% de las terciarias, que se encargan de comercializarla o venderla. Es mercados, tiendas o prestación de servicios. Fíjense nada más, esto implicaría en general una afectación, vamos a la siguiente por favor, del 48% del Producto Interno Bruto. Imaginen nada más. Desde 1700 pues ha habido revoluciones industriales, dónde se localizaron geográficamente, cuál fue su cronología, a qué tipos de industria afectó, fuentes de energía utilizadas en ese momento. Primera revolución, Inglaterra, Francia, Bélgica y Alemania. En industria textil y siderúrgica, la fuente de energía era el carbón, y pues el principal invento fue la máquina de vapor, el ferrocarril.
La segunda revolución industrial, estamos hablando de 1850 a 1945, en Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, la industria metalúrgica, mecánica y química, la fuente de energía, el petróleo, la invención, el automóvil, el teléfono, el radio, la televisión. De 1945 a 2010 aproximadamente tenemos la tercera revolución industrial. En países desarrollados, industria electrónica, informática, biosanitaria, la fuente de energía es nuclear y tenemos al cohete, a la computadora personal, a la telefonía móvil, a internet. Estamos viviendo y estamos inmersos de una cuarta revolución industrial. Y en esta cuarta revolución industrial, pues tenemos ya sistemas cibernéticos que de alguna forma emulan sistemas vivos, ¿no? Y estamos hablando también de sistemas o esquemas o modelos de operación inteligentes. Aunado a todo esto, en el ámbito económico se está desarrollando un modelo económico que se ha denominado Share Economy o economía compartida. Damos una lámina más, por favor. Otro clic, por favor. Otro más. Ahí mero. Es un concepto que está de moda. Todos hemos oído hablar de economía compartida. Es una parte de un tipo de relación que parte de una relación entre pares, peer-to-peer, por lo que en muchos datos pues, se denomina a esta economía entre pares como economía compartida. Hay tres tipos de economía compartida. Una economía compartida de comunidad con un contexto eminentemente social, otra de plataforma como la blockchain, la cadena de bloques, y otra de empresas como Uber y Airbnb. Vamos a referirnos un poco más al modelo de empresas. Y en ese orden de ideas hay cuatro grandes principios del modelo de gestión de, pues por así decirlo, el tipo de economía compartida de empresas. Fíjate, el conocimiento no es un valor, sino hasta el momento en que se usa. Normalmente la gestión es entre pares, partes de un modelo horizontal. El beneficio es compartido y el costo no es el único factor determinante. ¿Verdad que huele a Uber? Costaba mucho más caro el Uber o el Uber Black, pero lo seguíamos contratando porque nos brindaba seguridad o resolvía una necesidad. Otra lámina, por favor, este es un punto de referencia. Esto ha tenido un desarrollo impresionante en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito de bienes y servicios, de comida, de espacio, de transporte. Ha sido de verdad un desarrollo. Se habla incluso de un concepto que se ha denominado uberización de economía, ¿no? De la propia economía. Damos otra lámina, por favor. Esto se ha abierto tanto que, por así decirlo, este panel ha generado una revolución completa en la forma de hacer negocios o incluso la forma de plantearlos. Vamos a la siguiente lámina para entender un poquito más el modelo. Tenemos a productores por un lado y consumidores del otro. La idea es que el proveedor utiliza, por así decirlo, una plataforma a las cuales el propietario puede acceder a través de un teléfono móvil. Entonces, intervienen redes de comunicaciones, interviene un propietario e interviene una plataforma que pone en contacto a productores y consumidores, disminuyendo de una manera sustancial los costos de la transacción y estableciendo una constante interacción entre actores. Información, valoraciones, las valoraciones son importantes, ¿no? Bases de datos o cambios de roles.
Y esta parte de cambios de roles es interesante. Fíjense que un dueño de automóvil puede ser también conductor, está a una plataforma y a final de cuentas puede también ser usuario, ¿no? Una lámina adicional. Fíjense nada más que se habla de una cosa que se llama ecosistema de usuarios. Y este ecosistema de usuarios se ha vuelto una nueva fuente o una ventaja competitiva. Esta fuente de ingresos y ventaja competitiva es muy importante y de ahí la importancia que tiene la parte de privacidad y protección de datos en el desarrollo de la economía. Fíjense que cuanto más actores activos existen, es mucho mayor el valor total de la plataforma. Y estoy hablando de Airbnb, de Uber, de Amazon, de LinkedIn, de Wikipedia, de Facebook, etc. Otro más, por favor, otra lámina. Estamos cambiando, fíjense, de armar procesos tradicionales como empresa de manera interna a llegarnos de socios externos para generar productos o servicios ad hoc para la clientela, aprovechando nuestra fuente o característica competitiva que es el universo de usuarios y nuestros datos, nuestra base de información. Entonces, fíjense que los bancos ahora hacen lo que se denomina hackatones. ¿Qué haces? Pues te vas hacia usuarios externos, muestras una parte de una base de información probablemente disociada y pides que trabajen en ellos para darle un valor adicional. Fíjate, nuevos servicios y ahora colaborando con la competencia. Fíjate nada más, aquí estamos de competition. ¿A qué vamos con colaborar con la competencia? Esto era más viejo que las galletas de animalitos, era muy común. Secoban es un ejemplo clarísimo de colaborar con la competencia, o las grandes tiendas de autoservicio lo tienen para poder competir con Walmart. ¿Qué hacen? Se reúnen las empresas para atender procesos operativos. ¿Qué pasa? Todos los bancos tienen un proceso de conciliación y es un proceso operativo que no genera un valor agregado en el producto o servicio. ¿Qué hacen? ¿Para qué yo gasto en este proceso? Mejor me junto con todos los bancos y creamos una empresa para que de forma externa lo haga y seguramente nos va a resultar más barato. Entonces, agentes externos crean para nuestros clientes y los propios algoritmos y los datos nos ayudan a incrementar el valor. Fíjense nada más, y esto se lo está diciendo un abogado que reprobaron en matemáticas en la prepa. Yo cuando salí de la preparatoria, pues lo primero que pregunté fue ¿qué carrera no tiene matemáticas? Me dijeron derecho, de ahí soy, y de verdad no me arrepiento, pero me estoy dando cuenta que cada vez más estamos dependiendo de modelos matemáticos, algoritmos, incluso para esquemas de operación diaria, de operación cotidiana, como la firma electrónica. Entonces, fíjate nada más cómo esas matemáticas a mí no me gustaban y me habían reprobado porque no les encontraba el sentido. Ahora, viendo una utilidad práctica, hasta me gusta, se los digo de verdad. Otra lámina, por favor. Y es así como muchas empresas están creando maneras de expandir el mercado o crear sustitutos de mercado o prestar servicios compartidos o establecer modelos completamente innovadores. Y es en ese orden de ideas o bajo ese modelo en lo que vamos a platicar. Vámonos a la siguiente lámina. Es una lámina que tiene varios clics, pero si quieres irlo dando y yo voy platicando. Mira, fíjate nada más. En el ámbito manual teníamos un servicio de taxis. Y ese servicio de taxis, pues podías pedirlo por teléfono, pero era lento, había baja disponibilidad. Atendió precisamente esa necesidad Uber
utilizando una aplicación móvil con un servicio inmediato, pago seguro, información en línea y seguridad, y empezó a despegar. Lo mismo pasó con nuestros expedientes físicos. Nos damos cuenta que pues teníamos espacio físico, pérdida de documentos, lentitud en buscar, compleja administración de papeles, fotocopias, compartir una cantidad de documentos, del mismo documento tenía 7, era una locura. ¿Qué pasó? Empezamos a incorporar procesos de digitalización y tuvimos ventajas operativas. Lo mismo con nuestras cuentas por pagar o igual con nuestros contratos. Fíjate que el mundo tecnológico nos ha ayudado de una manera impresionante, y en ese orden de ideas resulta particularmente importante tener en cuenta que existen también otras cuestiones. Debemos de tomar en consideración, ya que los usuarios o nuestros clientes se vuelven característica competitiva de nuestra propia operación, ya de negocio, y no estoy hablando nada más de una estructura legal. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, es importantísimo tener en cuenta, vámonos otra lámina, ahí me, tener en cuenta la regulación. ¿Qué tenemos en la regulación? Una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, una ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Tenemos legislaciones locales en toda la República, pero todas tienen una cuestión muy importante. Tienen y están basadas en principios. Otorgan a los titulares ciertos derechos y establecen ciertos procedimientos de ejercicio de derechos tanto ante el responsable como ante la propia autoridad, habilitando la oportunidad de generar modelos de autorregulación y, en caso de incumplimiento, un régimen sancionador importante. Vámonos otro más, y aquí quiero hacer referencia precisamente a ese tema de autorregulación con lo que denominamos como sello de confianza. Fíjense que estos sellos de confianza, este sello de confianza, aquí estoy dando como referencia el sello de confianza de la Asociación de Internet, pero pues ha habido muchos y se han desarrollado de una manera muy consistente, o incluso esquemas de autorregulación establecidos y autorizados por el propio INAI, pero ya lo platicaremos en otra ocasión. Vámonos entonces a los principios, y dentro de todos estos principios que pues están contenidos en nuestra legislación, partiendo por el de información, consentimiento, licitud, proporcionalidad, lealtad, finalidad, calidad y responsabilidad. Quiero hacer referencia de manera específica al principio de responsabilidad y a los dos deberes de confidencialidad y de seguridad. Este principio de responsabilidad nos va a dar una luz importantísima en el manejo precisamente de grandes bloques de información, de datos personales, utilizando medios tecnológicos. Fíjate, el principio de responsabilidad se entiende como el deber de la entidad o persona responsable de velar por el cumplimiento de los principios y rendir cuentas al titular en caso de incumplimiento, independientemente si el tratamiento de la información lo realiza el responsable, un encargado o un tercero, y se hace dentro o fuera del país en donde se recabó precisamente la información. Fíjense que es un principio verdaderamente profundo y muy importante. Originalmente, este principio venía en el framework de APIC, y en ese framework de APIC, que fue uno de los fundamentos para el sello de confianza de la asociación, en un ratito les platico la historia de la Asociación de Internet. Bueno, pues se hacía referencia a accountability. Accountability como sinónimo de lo que sería una rendición de cuentas, pero pues en la traducción
por cierto, muy mala, se tomó como responsabilidad, es decir, responder o dar cumplimiento tanto en lo público como en lo privado, de alguna forma buscando hacer transparente la gestión y acreditar cumplidamente las acciones y decisiones que se adoptan. Todo esto obviamente en el ámbito de protección de datos. Entonces, el responsable de los datos, que es la persona que recaba del titular el consentimiento para utilizar su información, debe rendirle cuentas al propio titular de qué está haciendo con sus datos y el cumplimiento de los principios, tomando medidas para que los datos se traten como el titular lo autorizó en el aviso de privacidad, principio de información, y corroborar que el tercero o el encargado cumpla con lo dispuesto. Es decir, este responsable tiene una obligación importantísima de garantizar la seguridad de los datos que haya recabado, las medidas necesarias para evitar algún daño, respondiendo por cualquier daño que pudieran sufrir. Es decir, estamos hablando de una obligación de resultado. Y es por esto tan importante el mantener medidas de control y establecer esquemas de control, porque si se nos va en calidad de responsables ese control de las manos, podemos de verdad tener problemas grandísimos en todos los sentidos. Ahora les voy a platicar rapidísimo la historia del sello de confianza de la Asociación de Internet. Fíjense nada más. Estamos hablando del 2000, más o menos por el año 2000. En el año 2000, en la Asociación de Internet, pues estábamos muy interesantes de los diversos iniciativas que se estaban presentando en el Congreso en relación a temas de protección de datos personales. Se presentaron unas primeras iniciativas y estas iniciativas eran iniciativas que seguían el modelo europeo. Pero la propia iniciativa privada, a cada iniciativa que se presentaba utilizando el modelo europeo, llegaba otra iniciativa propuesta por empresas, de iniciativa privada, que la contrarrestaba utilizando o buscando operar un modelo más orientado al modelo asiático-americano, ¿no? Entonces, fíjense que había un choque y no había para dónde ir. La Asociación de Internet, muy interesada en todo esto, pidió participar en el Congreso precisamente para atender estos temas, representando a las industrias de Internet. Obviamente los diputados dijeron, ustedes no tienen intención de ayudar, sino lo que quieren es la libre gestión de los datos. Les dijimos que no era así, y para prueba de ello lo que hicimos fue creamos un sello de confianza. Este sello de confianza, conforme a la normativa de APEC, obligaba a quien lo adquiría a normarse en relación al framework de APEC, y estableciendo incluso sanciones. Entonces, lo que quisimos hacer es al propio Congreso darle seguridades que las empresas también estaban interesadas en proteger los datos, que son sus activos más valiosos como organización. En ese orden de ideas, pues permitieron acceso a la asociación y pues precisamente a la negociación de modelos para poder llegar a nuestro esquema que permite, este modelo híbrido en donde no solamente genera obligaciones de protección y de base, sino también habilita el desarrollo económico, estableciendo principios de control para modelos como el de economía compartida. Fíjense nada más cómo se van armando, se van creando puntos en este contexto. Sigamos abordando en lo mismo. La siguiente lámina, por favor. En este caso,
el responsable debe de adoptar medidas para garantizar el tratamiento, garantizando al titular lo que denominamos una expectativa razonable de privacidad. ¿Qué implica eso? Implica el establecimiento de procesos y procedimientos internos previos a la creación de nuevas operaciones de tratamiento de datos personales. Estoy hablando revisión interna, evaluación, etcétera, donde se garantice la integridad de los datos y la menor intrusibilidad o intrusividad posible en los derechos y las libertades de los ciudadanos afectados. El establecimiento de políticas escritas y vinculantes de protección de datos. La cartografía de procedimientos que evidencien trazabilidad y garanticen de manera adecuada la identificación correcta de todas y cada una de las operaciones de tratamiento de datos, el nombramiento de un oficial de protección de datos, la existencia de una oferta actualizada en el ámbito de la formación en cuanto a la protección de los datos a todos los miembros del personal. A final de cuentas, es la definición y adecuarse a estándares internacionales con sistemas de supervisión y programas de capacitación en la materia, bajo un modelo de sistema de gestión en donde viene siempre después de todo un proceso una retroalimentación y el reproceso para generarlo como un ciclo continuo. Todo esto ha ocasionado la creación de buenas prácticas. Nuestra propia ley establece que todos los responsables pueden valerse de estándares, mejores prácticas internacionales, políticas corporativas, esquemas de autorregulación. Y dentro de estas mejores prácticas voy a poner algunos ejemplos nada más espolvoreados por ahí. Vámonos a la siguiente lámina, ya nos quedan 10 minutos y quiero tener puntos respecto de si hubiera preguntas. El código de buenas prácticas en relación a temas de Big Data, videovigilancia, educación, seguridad en España. En Reino Unido tenemos toda la parte de recursos humanos, también de videovigilancia o la anonimización de datos personales. En Hong Kong, toda la parte de servicios de Internet y menores de edad, la parte de publicidad y mercadotecnia directa, la parte de servicios de salud. Nos seguimos. Si quieres, podemos darle adelante. Ya llevamos como 2 o 3 láminas en relación con buenas prácticas. Vamos a la siguiente, en internacional, el grupo de trabajo del artículo 29 para cuestiones referidas a empleados y candidatos o drones o Internet de las cosas. En particular con el tema de Internet de las cosas, pues es muy interesante cuidar esquemas tecnológicos y sistemas de protección a la privacidad. En México, el propio INAI ha establecido criterios mínimos para la contratación de servicios de cómputo en la nube, recomendaciones para el manejo de incidentes de seguridad, el tratamiento y la guía para datos biométricos que no necesariamente son sensibles, ya lo veremos en un momento dado. También guías para cumplir derechos, principios y deberes, guía para el debido tratamiento en cobranza extrajudicial, sistema de gestión, borrado seguro, manuales de seguridad para MIPYMES. Bueno, en el sector público, manejo de incidentes de seguridad, la guía del tratamiento en el sector público de los datos biométricos, recomendaciones sobre protección de datos contenidos en la credencial para votar, documentos orientadores para la elaboración de un programa de protección de datos para cada una de las dependencias gubernamentales, etcétera. Y un gran etcétera cabe aquí. Estamos hablando de, fíjense nada más, ustedes preguntan en empresas hacia afuera y como que refieren exclusivamente la protección de los datos al aviso de privacidad. Y muchas veces no se dan cuenta que atrás de la elaboración o generación de un aviso de privacidad o abajo como un iceberg hay muchísimas cosas.
procedimientos, principios, modelos, inventario, documento de seguridad, medidas técnicas, medidas físicas, es importantísimo. Fíjense entonces cómo esa correlación entre la nueva tecnología o las nuevas tecnologías y los datos personales, pues generan y arman una sinergia que si no está funcionando adecuadamente nos pone en riesgo. Si quisiéramos saber qué es lo que debemos o podemos hacer en materia de protección de datos, aquí puse los 6 puntos como los de Adal Ramones en otro rollo, pero esos eran 10. Aquí estamos, debemos de identificar nuestras bases de datos, distinguir si procesamos o manejamos o tratamos datos sensibles y el seguimiento a los procesos, la definición de nuestros avisos de privacidad y del responsable dentro de la organización, la revisión de los contratos, la revisión de procesos para el ejercicio de derechos ARCO, el documento de seguridad y evaluar la posibilidad de un esquema de autorregulación. Este sería, por así decirlo, el trapito con el cual podemos de alguna forma vincular o limpiar o tener un punto de referencia de cómo solucionar. Entonces, el cuadrante de cumplimiento va sobre derechos, principios y deberes, buenas prácticas y normativa. Y en ese orden, de verdad en ese orden. Bueno, pues con esto, pues ya tendríamos que ver algunos de los principios en materia de datos. Pues tenemos los deberes establecidos tanto de confidencialidad y medidas de seguridad en la parte de seguridad. Y si damos otra lámina adicional, aquí vamos a ver 3, 4, 5, 6, 7 puntitos. Es muy importante establecer un modelo de procesos, directrices, objetivos, tecnologías, categorización, manejo del cambio y mejora continua, que de alguna forma, integrados entre sí, nos brindan la posibilidad de, dentro del contexto de ciberespacio, atender los problemas que pueden estar relacionados o no con la parte de seguridad y la privacidad. Entonces, yo hago 3 preguntas, nada más 3 preguntas al aire. La tecnología normalmente representa el cómo del cambio. Las personas, el por qué. Atrás de una computadora siempre hay una persona. Debemos de tenerlo bien en claro en adelante. Segundo, el futuro no solo sucede, se produce. Nosotros somos agentes de cambio. Y la pregunta de fondo es, ¿estás conduciendo el cambio o te estás dejando jalar por él? Entonces, pues, esta es la plática. Si hubiera dudas, comentarios, sugerencias, para mí sería un gustazo poder Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Bueno, yo la verdad quisiera abrir este espacio para preguntas y respuestas. Si me hacen favor, en el chat pueden ustedes escribir para poder responderlas por el doctor. Ahora, si no hay preguntas, es todo duda. Entonces ya me estoy empezando a poner nervioso. Tal vez es demasiada clara la explicación, doctor. No, pero es un tema tan amplio, tan grande, tantas cosas que tratar y a veces tan corto el tiempo que muchas veces te va dejando y empiezas pues es con dejar esa semillita a todos para pues darnos cuenta de dónde estamos viviendo y hacia dónde podemos o queremos llegar, seguramente nos ayudará muchísimo. De todas maneras, en la propia presentación al final, ven ahí mi correo electrónico y mi Twitter. Cualquier duda que se les pudiera presentar después o lo que sea, no duden en decirme. Hay una pregunta de Miseli Aguilar. ¿Qué sucede si el responsable no garantiza
la protección de datos? Es una pregunta buena, es una pregunta muy compleja y es una pregunta que tiene que ver con la última parte de la lámina número 21. En la ley se establece un régimen sancionador y el INAI pues tiene colmillos y tiene colmillos muy grandes que a veces pueden incluso rayar el piso. Entonces pues hay multas, hay sanciones que pueden derivar incluso en una visita al oriente, pero al reclusorio oriente de 5 a 10 años de cárcel. Entonces es muy importante tomarlos en consideración y el INAI se lo ha tomado muy en serio y ya ha sancionado a bancos, a empresas, a hospitales, a personas físicas, a muchísima gente. Niseli tiene también alguna otra, bueno, si el responsable no garantiza. Ok, ya lo tenemos ahí para las ponencias. ¿Qué más tenemos por ahí? El tema tiene para rato. Ahora, los invito a tomar la maestría en protección de datos. No se imaginan cuántas cosas vamos a ver. Por un lado tenemos la maestría en datos personales en posesión de particulares y, en la propia maestría se ven tanto datos personales en posesión de particulares como en posesión de sujetos obligados y entidades gubernamentales. Pero sí, bueno, pues la respuesta a la pregunta de Giseli es sanciones y sanciones grandes, no cualquier cosa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Reyes, doctora Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esta, pues como comentan acá, una abundante ponencia con muchísimos temas. Y bueno, que creo que ha dejado muy satisfechos a todos. Seguramente tendremos algún momento en el cual podamos estar teniendo algún tipo de continuación o algún tipo de ponencia en donde podamos ahondar un poco más en todos estos temas. A nombre del equipo de Relaciones Institucionales y Vinculación, queremos agradecerles por esta ponencia y a nombre de todo Unir México, pues al área de Derecho liderada, al área académica de Derecho liderada por la doctora Beatriz, por acompañarnos, y al doctor Alfredo Reyes, quien también forma parte de nuestro equipo docente en la maestría de protección de datos. Yo soy Axel Oyola y al igual que mi compañera Karina Catalán, estamos para servirles para cualquier duda que ustedes tengan con respecto a cualquiera de estas maestrías, a cuándo empiezan, los costos, incluso algunas becas especiales que pudiéramos otorgarles. Mi correo es axel.loyola@unir.net y el correo de mi compañera es carina.catalan.unir.net. En un momento se los vamos a compartir en la pantalla y cualquier duda pueden escribirnos, incluso si quieren de pronto que el doctor les pudiera resolver alguna otra duda, también con gusto se la podemos hacer llegar. Doctora Beatriz, muchísimas gracias. Doctora Alfredo, muchas gracias. No sé si guste dar algunas palabras, doctora. Gracias. Gracias, Axel. Muchas gracias, doctor Alfredo Reyes. De verdad, valoramos muchísimo sus conocimientos, compartirlos con las personas que nos acompañan y por supuesto que lo vamos a dejar siempre como nuestro docente en nuestra maestría de protección de datos porque seguramente nuestros estudiantes estarán muy satisfechos con la información que usted nos va a compartir en aulas y en estas Open Class que nos hace favor de dar. Le agradecemos muchísimo a usted, a todos la asistencia, el apoyo al área de la doctora Julieta Palma, que agradecemos siempre que está al tanto de todos nuestros eventos, a Karina Catalán y a Axel Loyola por su apoyo también en esta sesión. Muchas gracias, doctor. Gracias de verdad, Beatriz. Un honor estar con ustedes. De verdad y buenas tardes a todos. Cuídense, por favor.